Hola, somos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este video presentaremos el efecto de la cantidad, tamaño, velocidad de licuado y separación de discos de un molino en la reducción de tamaño de partícula. La reducción de tamaño de partícula es una operación unitaria que se aplica con el objetivo de producir pequeñas partículas a partir de otras más grandes. Las partículas más pequeñas son deseadas por su forma, tamaño o número, además por el área superficial del material, ya que ésta aumenta en forma considerable a medida que se reduce el tamaño de la partícula. Esta operación unitaria se lleva a cabo por diferentes métodos y con distintos fines. Por lo común se aceptan como mecanismos básicos los cuatro siguientes: compresión, impacto, roce o desgaste y corte. Estos mecanismos se ejemplifican con un cascanueces, un martillo, una lima y un par de tijeras. Las propiedades de los materiales en los cuales se va a reducir el tamaño de partícula determinan qué mecanismo es conveniente utilizar. Objetivo general: evaluar el efecto de cantidad de galleta, tamaño de maíz, velocidad de licuado y separación de discos de un molino en la reducción de tamaño de partícula. Objetivos específicos: determinar el efecto principal y efecto de interacción de la velocidad de licuado y la cantidad de galleta en la reducción de tamaño de partícula. Determinar el efecto principal y el efecto de interacción de la separación de discos del molino y el tamaño de maíz en la reducción de tamaño de partícula. Experimento 1. Metodología. En el experimento se realizará una adaptación del análisis granulométrico. Se pasará el material por un colador de forma manual, se pesará la cantidad que atraviesa la malla del colador y se calculará su porcentaje, para lo cual se debe dividir los gramos de cernido entre el peso total, todo multiplicado por 100. En el diseño factorial se consideraron dos factores, uno asociado al material y otro asociado al proceso, los cuales son cantidad de galleta y velocidad del motor respectivamente. Cada factor tiene dos niveles. La variable de respuesta es el porcentaje de peso del material que atraviesa el maíz. Este será el promedio de 3 repeticiones de cada combinación. Materiales: colador, recipientes, balanza gramera, licuadora y galletas munición. Procedimiento: pesar en la balanza gramera 30 o 60 gramos de galleta munición. Esto se realiza 3 veces en las 4 combinaciones. Cada material se va a vaciar en el colador y se procederá a cernir. Por último, se debe pesar la cantidad de material que logró pasar el tamizado manual y hallar su porcentaje con la fórmula del análisis granulométrico. Resultados. Con los datos obtenidos de las 3 réplicas, se prosiguió a calcular el porcentaje del tamizado de la muestra, utilizando la fórmula del análisis granulométrico, el cual indica que el porcentaje del peso del material que atraviesa el tamiz es igual a los gramos cernidos, dividido entre el peso total y finalmente multiplicado por 100. Después de haber hallado los valores correspondientes, se continuó a realizar el análisis de varianza en Excel. En la primera tabla se colocaron los porcentajes del análisis granulométrico que fueron hallados anteriormente. Estos datos fueron utilizados para realizar la tabla de ANOVA. En la gráfica de Pareto podemos interpretar que el efecto B, que es la velocidad del motor, y el efecto AP, que es la interacción de ambos factores, son significativas, ya que el valor de la probabilidad es menor a 0.05 y el F0 es mayor al F crítico en el caso del factor B y AB. Observando el gráfico, podemos deducir que el factor B es más significativo. En las gráficas de efecto se puede visualizar que en la recta del efecto A, si se quiere obtener una mayor reducción de tamaño de partícula, se debe utilizar 30 gramos de galleta munición. De igual forma, en la recta B, si se requiere una mayor reducción de tamaño de partículas, se debe utilizar la velocidad más alta del motor. En la gráfica de interacción AB y BA, las rectas no son paralelas y en una de ellas se interseca, lo cual indica su significancia. A continuación se muestra la gráfica de cubos, que es una representación geométrica del experimento en el cual podemos visualizar las 4 combinaciones donde el nivel alto de cantidad de galleta con el nivel alto de la velocidad del motor permite una mayor reducción del material. En la gráfica de superficie se observa lo mencionado en la gráfica de cubos. La parte superior corresponde al mayor porcentaje de polvo obtenido de tamizado, donde interviene el nivel de velocidad alto del motor y el nivel de cantidad alto de galleta, y en la parte inferior el nivel bajo del motor y el nivel de cantidad alto de galleta. Discusión. En el estudio realizado por Sigilou y colaboradores titulado La influencia de la humedad de alimentación, velocidad del rotor y la separación entre a la vez en el rendimiento de una tecnología de pulverización de biomasa, se utilizó como materia prima tallos de algodón y como equipo un sistema de trituración a escala de laboratorio, que a diferencia al primer experimento, la materia prima era conformada por galletas de vainilla y el equipo una licuadora. Uno de los objetivos principales de este estudio es
investigar y discutir los efectos de los parámetros operativos de un sistema de trituración, que uno de ellos corresponde a la velocidad. Este se evalúa a través de un análisis granulométrico utilizando un tamizador mecánico comercial. Con respecto al primer experimento, el nivel de significancia expresado en el ANOVA y en el diagrama del Pareto, donde el efecto B, que representa la velocidad del sistema, sobrepasa los valores críticos, dando a entender que independientemente de la cantidad de galleta, la velocidad de la licuadora presenta un mayor efecto en el tamaño de partícula. Como podemos observar en la gráfica de los resultados del artículo, la distribución del tamaño de los productos se volvió mucho más fina con el aumento de la velocidad del rotor, lo que se puede explicar de la siguiente manera. Una mayor velocidad de rotor mejora la probabilidad de impacto entre las cuchillas y los materiales, mejorando el efecto de impacto y trituración. Experimento número 2. Metodología. En el experimento se realizará una adaptación para calcular el índice de Hausner. Esta metodología se encuentra en la Farmacopea de los Estados Unidos en el capítulo Fluidez de polvos. Se hallará en la probeta el volumen aparente del material y luego de realizar cuidadosamente golpeteo sujetando la base de la probeta, se hallará el volumen por asentamiento. El índice de Hausner se calculará dividiendo los volúmenes anotados. El factor asociado al material es el tamaño del maíz. Los dos niveles son maíz entero y maíz partido. El factor asociado al proceso es la separación de discos. Los niveles son 0,2 centímetros y 0,4 centímetros. La variable de respuesta es el índice de Hausner. Se debe obtener el promedio de 3 repeticiones de cada combinación. Materiales: balanza gramera, probeta de 100 ml, maíz entero, maíz partido y molino de grano. Procedimiento: pesar en la balanza gramera 50 gramos de maíz entero o maíz partido. Graduar la separación de discos a 0,2 centímetros o 0,4 centímetros. Introducir el maíz entero o maíz partido en el molino y moler, con la separación de discos de 0,2 centímetros y 0,4 centímetros cada uno. Por último, pesar 40 gramos de cada material molido a diferente separación de discos y calcular el índice de Hausner. Resultados. Con los datos obtenidos y ya realizadas las 3 réplicas, se procedió a determinar el índice de Hausner, el cual se calcula como se indica en la fórmula, volumen inicial entre volumen final. Finalmente se consiguieron los datos que se observan en la tabla. Luego de haber hallado los datos correspondientes de este experimento, se procedió a realizar el análisis de varianza en Excel. En la primera tabla se colocaron los datos del índice de Hausner hallados anteriormente. Estos valores sirvieron para poder realizar la tabla de ANOVA. De esta tabla se puede interpretar que tanto el efecto A, que viene a ser el tamaño de maíz, el efecto B, que corresponde a la separación de discos, y la interacción de ambas muestras son significativas, ya que el valor de la probabilidad es menor a 0.05 y el F0 es mayor que el F crítico en todos los casos. Esto se puede comprobar con la gráfica de Pareto, donde claramente se nota que el efecto A, efecto B y la interacción AB superan esa línea del F crítico, que viene a ser el mínimo valor para que el factor sea considerado significativo. Asimismo, se puede decir que el efecto más importante es la separación de discos, es decir, si yo hago un cambio en este factor, va a ocurrir un cambio drástico en la variable respuesta. Lo dicho también se puede corroborar en las siguientes gráficas. En la recta del efecto A se muestra que si queremos tener mayor índice de Hausner, es decir, mayor reducción de tamaño de partícula, se debe utilizar el maíz entero. Y en la recta del efecto B se obtiene mayor índice de Hausner con una separación de discos de 0.2 centímetros. En la gráfica de interacción AB y BA se observa que las rectas no son paralelas, entonces se confirma la significancia de esta. A continuación se muestra una representación geométrica del experimento, que viene a ser la gráfica de cubos, donde de manera simplificada se observan las 4 combinaciones, donde el nivel alto del tamaño de maíz con el nivel bajo de separación de discos presenta un flujo aceptable según el índice de Hausner. En la gráfica de superficie se nota claramente lo mencionado anteriormente, donde en la parte superior corresponde el mayor índice de Hausner, donde interviene el maíz entero y la separación de discos de 0.2 centímetros, y en la parte inferior los otros dos niveles. En el estudio realizado por la Universidad de Antioquia, evaluación de la influencia de la velocidad de giro del molino, el tiempo de residencia y la carga de los medios de molienda, parte de los objetivos es discutir los efectos de los parámetros operativos de un sistema de distribución de tamaño de partícula, el cual la velocidad de giro y la separación de discos guardan influencia significativamente. Para ello, se evaluó a través del índice de Hausner, dando como resultado que el tamaño de la partícula no produce un efecto significativo en la molienda, como se muestra en la gráfica. En cambio, el factor de la separación de discos tuvo una influencia determinante sobre el proceso, lo que se puede explicar de la siguiente manera.
una menor separación de los discos mejora significativamente la reducción de tamaño de partícula, debido al mejor impacto que se da entre los discos y el material a moler. Esto es confirmado con el grado de significancia expresado en el ANOVA o análisis de varianza y el diagrama de Pareto del segundo experimento, donde independientemente del tamaño del maíz, la separación de discos del molino efecto B presentó una mayor influencia en el tamaño de partícula para así obtener la granulometría deseada. Conclusión. Se determinó el efecto principal y el efecto de interacción de la velocidad del licuado y la cantidad de galleta en la reducción de tamaño de partícula. Acorde a la interpretación de los resultados del análisis de varianza, el efecto principal es la velocidad del motor, ya que tiene una probabilidad menor a 0,05. El efecto de interacción de ambos factores es estadísticamente significativo, puesto que el F sub 0 es mayor al F crítico. Se determinó el efecto principal y efecto de interacción de la separación de discos del molino y el tamaño de maíz en la reducción de tamaño de partícula. Según la interpretación de los resultados del análisis de varianza y los gráficos realizados, el efecto principal es la separación de discos, ya que tiene una probabilidad menor a 0,05. El efecto de interacción de ambos factores es estadísticamente significativo, puesto que el F sub 0 es mayor al F crítico. Sin embargo, no afecta tanto a la operación unitaria como los dos factores por sí solos.